Este programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 le estaremos acompañando en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el inalcanzable derecho a la salud, que por estos días se requiere una mayor protección ante las grandes posibilidades de que esta pandemia pueda, digamos, afectar a un mayor número de personas. Bienvenidos todas y todos a este espacio Tablero Jurídico y los invitamos a participar marcando al 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que se habilita desde ya para que usted nos cuente cuál es su caso. Y nosotros le vamos a dar respuesta aquí, en vivo y en directo. Bienvenidos pues todos y vamos a hablar hoy de un tema que ha resultado de alguna manera controversial porque se ha expedido uno de los tantos decretos que ha expedido el gobierno dentro del estado de excepción, es con el fin de poder paliar de alguna manera la crisis que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Y vamos a mirar entonces qué contiene este decreto 558 de ahorita, de abril del 2020. Vamos entonces a escuchar el primer televidente y posteriormente hablamos de este decreto. Buenas tardes, televidente en línea. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias, doctor. María Armijo, de aquí la Comuna 13. ¿Cómo está usted y sus seres queridos? Me anhela mi corazón que estén bien. Muy bien, doña María Armijo. ¿Usted cómo me le ha ido? Bien, gracias al Señor. Aquí pues con la dificultad pues que tenemos, pero siempre y cuando todos sabemos que es una situación dura la que estamos pasando y es un país entero y el mundo entero que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Por aquí voy a aprovechar un momentico, a quitarle unos minuticos de tiempo, sí, para recomendarle por aquí a todo el mundo, de todas las ciudades, de todo el mundo y aquí de la ciudad de Cali más que todo, que por favor, hay mucha desobediencia a las autoridades.
Sabemos que no es fácil lo que estamos viviendo, pero que debemos hacerlo por el bienestar de nosotros mismos y nuestros seres queridos, y colaborarles a la autoridad, en especial a los funcionarios públicos del Estado, el mismo presidente. Si el presidente no hubiera acatado hacer estas medidas, ¿cuántos muertos más no hubieran? Hubieran muchos muertos, pero por favor, la gente está muy desobediente, que no vayan a buscar que se vaya a presentar pues toque de queda, o que el tiempo de este problema vaya a durar más tiempo. No sabemos hasta cuándo, pero pues hay que esperar en la ayuda de Dios primero, que sea Dios que nos ayude, y desde mucha sabiduría a los gobernantes a sacar este país adelante con tanto problema pues que tenemos ahora. Ese es mi llamado que le hago a toda a la comunidad en general, y que por lo de las ayudas no se desesperen, porque realmente ellos sí las están haciendo, pero que las están haciendo en donde está más la necesidad. Hay mucha gente que está pidiendo ayuda. Es un país que entiendan que es un país que están pasando dificultades, y que la gente que por favor tenga cómo subsistir este problema, que esté ganando sueldo, así sea desde casa, como se sea, que por favor no le quiten las ayudas a los que realmente la necesitan, porque eso es lo que pasa, que muchos tienen cómo comprar sus alimentos y se están yendo a recibir, pues a coger mercado en donde no lo deben de irlo a coger. Que por favor tengamos piedad de la gente más necesitada. Muchas gracias, doctor, y sígase cuidando, y pues mi consejo es... Gracias a usted, doña María Armijo, asidua televidente de este espacio Tablero Jurídico y líder popular, que por supuesto se une a las recomendaciones que las autoridades han impartido, pero hay cosas muy importantes, especialmente esa última parte que dice doña María Armijo. La ayuda realmente es para quienes la necesitan. No podemos estar sacando provecho de estas circunstancias y haciéndonos pasar como que si también nos está afectando económicamente, cuando sabemos que hay personas que necesitan mucho más que usted. Entonces no le quite la oportunidad a esa que realmente no tiene para el sustento en estos días de cuarentena. Esas personas que son vendedores ambulantes o estacionarios, como sucede en gran parte del centro de la ciudad, que allí se ganan el día a día y que a raíz de esta cuarentena no pueden hacerlo, y son personas que no tienen un presupuesto que les permita quedarse en la casa durante todo este tiempo. A ellos debe ir destinada siempre esa ayuda, y no a los otros, como usted lo decía, se filtran, se hacen pasar como personas afectadas cuando realmente no lo son. Y finalizo con esto para ir con televidente en línea: el respeto a las autoridades. Ellas están investidas precisamente para eso. Si no existieran las autoridades, esta sociedad sería un caos. Por eso lo que sucedió el fin de semana en Dinamarca, donde unos sujetos asesinan a un policía por estar cumpliendo su deber, eso debe ser reprochable, y se les debe aplicar el peso de la ley a quienes acabaron con la vida de este agente de policía. En pocos meses, cuando esté purgando su pena, cuando sea sancionado, no faltarán los movimientos que entran a defender ¿a quién? Al victimario, porque siempre sucede en Colombia. Se protege al victimario, que hay que darle otro trato, que hay que evitar. No, si esas personas se dejaron llevar de un momento de ira y acabaron con la vida de este agente de policía que deja 2 niños huérfanos y una viuda, tienen que pagar, porque de otra forma en Colombia nunca va a haber un sistema penitenciario serio hasta que no se cumpla a cabalidad con lo que establece el ordenamiento punitivo en Colombia. Gracias, doña María Armijo. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo le ha ido? Bien, doctor. Aquí habla con el señor Luis Carlos de aquel barrio Mojica. Don Luis Carlos del barrio Mojica. Cuéntenos, don Luis Carlos, ¿cuál es su inquietud? Yo tengo una preguntita. Aquí cuidamos esta pandemia. Pasa lo siguiente.
Resulta que yo necesitaba saber qué problema había, porque yo venía incapacitado hace 2 meses, 2 años y medio, pero con la situación económica y que yo sé que no le están pagando la incapacidad y todo eso, me tocó que cortar la incapacidad que traía seguida para pedir unas vacaciones que ellos me decían la empresa hace 4 años. Resulta que me sacaron hace 15 días ya, me dieron 15 días primero, el periodo del 2016 al 2017, y yo mandé una carta ahora a la empresa pidiendo 2 años más que me los pague, porque pues la situación económica, como está viendo con lo que está pasando, lo que necesitamos es lo que es para los víveres. Yo tengo hijos aquí en la casa, entonces yo necesitaba saber qué sucedía ahí con la EPS, si había algún problema con la calificación que tengo, por haber terminado la incapacidad. ¿Usted venía incapacitado? Hace 2 años y medio. Sí, pero cuando usted me dice que acabó con las incapacidades, ¿es que ya no tiene algún quebranto de salud que le inhabilite? No, claro, yo sigo todavía enfermo. Correcto. Y entonces No, usted... yo la corté para pedir mis vacaciones que me debían para que me las pagaran. Bueno, a ver, vamos por parte, don Luis Carlos. Cuando usted dice que las cortó, ¿significa que a pesar de estar incapacitado, usted no exigió más incapacidades a su EPS para poder que le pagaran las vacaciones? Sí, señor. Bueno, vamos entonces. Su pregunta es, ¿qué sucede con las incapacidades? Sí, como yo las corté, pues si hay algún problema, porque yo tengo una calificación, la tenía para el 7 de mayo, pero eso lo aplazaron y me dijeron que tenían que mandar las historias clínicas por correo para que ellos califiquen en Bogotá y definan mi enfermedad de una vez. La doctora que yo pasé, ahora último, porque la EPS, cuando yo corté la incapacidad, que fue el 5 de este mes, la EPS pidió una consulta prioritaria con la clínica del dolor, la castellana, clínica castellana. Entonces la doctora dice que el problema mío es que yo ya no mejoro con la droga, porque ella ya en el 2018 había colocado en la historia clínica que yo ya no me formulaba droga, porque yo ya no tenía mejoramiento con droga, ni con terapias, ni con internista del dolor. Entonces ella me dijo que como yo ando con un bastón, porque yo me canso mucho la columna, que yo fui operado de columna 2 veces y ahorita me colocaron 4 tornillos en la última, me dijo que tenía que dar el bastón progresivamente, y que el problema mío, el movimiento funcional, estaba solamente dictado a la calificación, el movimiento funcional mío, y que el resto de eso se iba para junta de ellos, a ver qué iba a pasar conmigo, entre ellos allá entre Galenios, estudiar el caso y ellos decir si tengo opción de que van a hacer cirugía o de que ya no pueden hacer nada conmigo. Eso ya no, entonces se fue para junta. Entonces yo necesitaba saber qué iba a pasar conmigo sobre lo que le digo, las discapacidades y este problema que yo tengo, y necesitaba saber cuándo abren la audiencia, porque yo tengo una audiencia por una demanda laboral y tenía audiencia el 20 de marzo, que ya era la última, como que iban a dar el fallo, pero eso no sé si iban a abrir o lo van a hacer virtualmente o qué va a pasar. Bueno, vamos entonces a responderle a Luis Carlos. Muy formal. A usted, Luis Carlos, en torno al caso que ha puesto a consideración aquí de nuestros televidentes. 2 preguntas que se limitan básicamente en saber qué pasa con las incapacidades, si usted exigió el pago de las vacaciones. Y la otra pregunta es relacionada a qué puede suceder con su calificación y con el proceso que está en curso actualmente en un despacho judicial. Respecto a las incapacidades, es importante recordar que no puede haber simultaneidad entre las vacaciones y las incapacidades. No puede haber simultaneidad. De tal suerte que si usted estaba incapacitado, no estuvo bien que usted le dijera al médico que no le diera más incapacidades a pesar de estar incapacitado, porque igual a usted le van a pagar sus incapacidades y le pueden pagar parte de esas vacaciones si usted así lo exige, pero nunca, bajo ninguna circunstancia,
Si yo estoy incapacitado, no puedo entrar a proceso de vacaciones, porque se entiende que las vacaciones son el tiempo que requiere el trabajador para recuperarse del trabajo continuo durante tanto tiempo. Citemos un ejemplo. Usted sale a vacaciones hoy por parte de la empresa y resulta que usted, mañana Dios no lo quiera, tiene alguna afección en su parte de salud y lo van a incapacitar 8 o 15 días. Esos 15 días que está incapacitado, o a partir del momento en que usted se incapacite, automáticamente se suspenden las vacaciones, porque no puede estar disfrutando de unas vacaciones y al mismo tiempo estar incapacitado. Se puede negociar de otra forma. 2. Respecto a su calificación y el aplazamiento de la próxima valoración que iba a tener usted el 7 de mayo, como lo ha manifestado, pues sí, es normal. No sabemos si era en la nacional o si era en la regional, pero igual, como estamos en la cuarentena, aún no se sabe qué va a suceder al respecto. Y esta segunda pregunta está relacionada con la tercera, en torno a que usted pregunta cuándo puede reactivarse o cuándo se va a reactivar. Pues bien, todo al parecer, según lo que se ha filtrado por las redes sociales, como una especie de borrador del gobierno, sin que se haya hecho oficial, se aspira que a partir del lunes, poco a poco, algunas actividades como el agro, como la construcción y la manufactura, comiencen a restablecerse de manera gradual. Cuando digo de manera gradual, no es que todos los constructores van a irse en desbandada a construir o a trabajar, no. El borrador de ese decreto es muy claro cuando dice que si son 100 trabajadores, a manera de ejemplo, dice que en promedio 23 o 25 de esos trabajadores pueden ir al puesto de trabajo y estar intercambiando. Un día van un grupo, otro día va otro grupo, otro día va otro grupo, para que esos trabajadores tengan por lo menos 3 días en la semana laborando, por lo menos 3 días, y esos tiempos incluye la rotación los días domingos o festivos, así establece el decreto. Esto, repito, para los trabajadores de la construcción. Igualmente, para las empresas manufactureras, dícese de aquellas empresas, o se denominan manufactureras, las que transforman esa materia prima en un artículo ya acabado. Entonces, no es lo mismo el que está ya en el campo recolectando el café, esa es la materia prima, el café. Pero ese café se lo llevan a la fábrica y lo va a transformar en un producto distinto, como el café instantáneo, el café granulado, etcétera, etcétera. Estas empresas también tienen alguna restricción, deben guardar, digamos, la distancia entre ciertos trabajadores, mantener el tapaboca, es decir, muchas medidas que se tienen hoy se van a mantener hasta tanto podamos estar seguros que se ha erradicado la pandemia del COVID-19. Esto mismo va a suceder con los despachos judiciales. La justicia no puede parar, porque si bien es cierto, se disminuyó de manera considerable algunos tipos de delitos, otros se incrementaron. Disminuyó el homicidio, disminuyó el hurto, disminuyeron las lesiones personales. Algunas medidas, algunos delitos entraron en una franca disminución, pero hubo otros que se dispararon, como siempre lo han dicho los datos estadísticos. La violencia intrafamiliar, esos delitos familiares, a raíz del confinamiento, a raíz de la convivencia entre parejas, que no debe ser así, se incrementaron. Esa violencia del hombre hacia la mujer y en algunos casos de la mujer hacia el hombre, porque ellas tampoco se quedan atrás. A veces es como recíproco, pero por supuesto que en una mayor proporción es la violencia de ese hombre frente a esa indefensa mujer. Este tipo de delito se disparó
y de alguna forma hay que buscar la manera de resolver. Por eso, para el amigo Luis Carlos, que nos llama de Mojica, le indicamos que los despachos judiciales, según lo que va a ordenar el Consejo Superior de la Judicatura, es de que a partir del lunes parte de la rama judicial se va a reincorporar de manera gradual también, y los jueces van a hacer o van a implementar lo que son las audiencias a través de las plataformas virtuales. Vamos a virtualizarnos, casi todo se va a hacer de manera virtual. Se notifica a las partes para que tengan ese enlace o ese link, y desde la casa el juez puede dictar sentencia, y cada una de las partes, por supuesto, desde su casa puede también entrar a resolver sus peticiones. Esperemos que el Consejo termine de implementar para que miremos cómo culminan algunos procesos que se encuentran represados. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias, mi señora. ¿Cómo le va? Bien, gracias, doctor. Mi nombre es Zuli Roa. Doña- De acá de Jamundí. Doña Zuli Roa. Urrea. Urrea. Doña Zuli Urrea. Cuénteme, doña Zuli. Doctor, tengo una pregunta para hacerle. Yo soy auxiliar de enfermería. Permítame, doña Yuli, que le escucho como un poquito, digamos, no tan clara la voz. Me dice usted, ¿Ahí sí me entiende mejor? ahí le entiendo un poco. Me dice que usted es auxiliar de enfermería. Sí, señor. Duré 18 meses incapacitada y me quedaron debiendo 6 meses. El fondo me mandaba para la EPS para el fondo. A la final, pues yo no hice papeles para terminar de pedir la plata, pues que me quedó faltando. Fui calificada y tengo un porcentaje de 25.5% sobre discapacidad. Tengo un certificado de discapacidad, ¿cómo se llama eso? Pérdida de capacidad laboral. Sí, o sea, sí, pues por un 25.5%, Sí. mi concepto de rehabilitación es desfavorable. Sí, La señora. pregunta es, sobre ese puntaje, ¿se puede pelear alguna indemnización? ¿El origen de su patología cuál es? ¿Es laboral o es común? No, yo como, a mí me hospitalizaron por 3 meses de corrido, o sea, yo sí me enfermé en un domicilio, pero yo nunca metí papeles porque estuve hospitalizada durante 90 días de corrido. Tengo 2 cirugías en la pierna derecha, en el muslo. Tengo 2 cirugías. La última patología que me dijeron que tenía era una mucormicosis. Como no me hicieron el tratamiento pues con tiempo, cuando me hicieron la biopsia ya tenía la materia muy negra y me afectó el hueso, el fémur. Correcto, pero la pregunta, doña Zuli Urrea, que me llama de Jamundí, es la siguiente: usted entró por enfermedad, no por accidente. No, enfermedad. ¿Y esa enfermedad la clasificaron como de origen común? Sí, señor. Perfecto. ¿Usted es trabajadora dependiente de un empleador o usted trabajaba como independiente? No, yo trabajo, o sea, pertenezco a una empresa. Correcto. ¿Usted trabajaba con una empresa? Trabajo todavía. Perfecto. Y me dice que trabajó 18 meses. No, estuve incapacitada durante 18 meses. Correcto. ¿Y de esos 18 meses le pagaron 12 y le dan 6 meses? Pues la verdad, a mí me pagaron los 6 primero y luego pues metimos papeles para que me pagaran el resto de tiempo. Pero no me pagaron hasta cierta parte, quedaron 6 incapacidades que hice sin liquidar y estuve pues viendo de un lado al otro, de un lado al otro, un lado al otro, y siempre me decían que por venir me decía que como mi concepto seguía desfavorable, le tocaba a la EPS. Mi EPS es Medimar, pero pues de allá decían que no, que ellos habían cumplido con los 180 días y que le tocaba pues al fondo. Y yo dejé de pelear eso porque pues de un lado me mandaban para el otro, para el otro, para el otro, para el otro, y así me tuvieron hasta que me cansé. Perfecto, perfecto, doña Zuli Urrea.
¿En este momento usted está incapacitada? No, señor, yo en el momentico ya llevo 14, como 16 meses de haber vuelto a la clínica, pero me tienen como administrativa mientras que se fuera el proceso. Perfecto. Tengo citas médicas pendientes, pero pues como yo estoy con Medimar, es muy difícil muchas veces conseguir las citas y no han podido parar el proceso por eso. Perfecto. Finalmente le pregunto dos cosas. La una, edad y cuántas semanas tiene usted cotizadas. Yo tengo 38 años y semanas cotizadas, ahí sí me corchó. ¿Cuánto hace que está trabajando? No, pues yo en esta clínica llevo ya como 5 años, pero yo trabajé antes con otra entidad que se llamaba Enfermeras, ¿Cuánto tiempo? como 1 año y medio. Año y medio. 6 años y medio lleva trabajando o más. No, pues igual, o sea, yo he trabajado en muchas partes, pues. La verdad, y sí me corchó, no sé. Por ahí yo creo que de 7 a 8 años tengo más o menos. ¿Su fondo de pensiones por venir? ¿Cómo? ¿Su fondo de pensiones por venir? Sí, señor. Correcto. Y la última preguntita que le íbamos a hacer a usted, doña Zuli Urrea, era relacionada, usted nos pregunta que si tiene derecho a que la indemnicen, ¿cierto? Por el puntaje que tengo sobre discapacidad. Bueno, entonces vamos a resolver ya, doña Zuli, puede colgar la línea telefónica y entremos en materia para darle respuesta a las dos preguntas que usted no formula. ¿Quién paga esas incapacidades? Aunque le iba a preguntar era que si su enfermedad la clasificaron como degenerativa, es decir, si va socavando poco a poco y es una enfermedad que no va a tener cura al final. Bueno, ya se nos fue doña Zuli, pero vamos a resolverla entonces con lo que tenemos allí. Porque todo eso es importante y lo hemos dicho aquí, hay que conocer bien cuáles son las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar en que sucedieron las cosas, cuándo sucedieron, con quién sucedieron o entre quiénes sucedieron, ¿sí? En qué sitio sucedieron. Todo eso debe saberlo el abogado para así dar una respuesta idónea a lo que se le consulta. No se puede ir dando respuesta sin que se queden algunos cabos sueltos, porque ya se empieza a especular y el profesional del derecho no puede especular. Debe ser conciso, debe ser preciso en la respuesta que dé a sus consultantes. Pues bien, la señora dice tiene un contrato de trabajo con una entidad de salud. Infortunadamente la afectó una enfermedad de origen común. Esta enfermedad le generó incapacidad por 18 meses, de los cuales le pagan 12 meses y según estimativo le adeudan 6 meses porque empezaron a pelotearla de un lado para otro, al final ella se cansó. Permítame decirle que eso es una estrategia común que la utilizan las EPS, los fondos de pensiones, el empleador, todas las entidades del sistema de seguridad social son mañosos en ese aspecto. Comienzan a pelotear la gente de aquí para allá, de allá para acá, para este lado, para arriba, para el lado, para un costado y al final no pagan. Termina la gente cruzándose de brazos diciendo yo no voy a pelear más. Ese es el propósito de la tramitología a la que someten a los usuarios del sistema de seguridad social integral, no solamente en salud, sino en todos los aspectos, bien para una pensión, bien para cobro de incapacidades, bien para reclamo de alguno de los medicamentos, bien para algún procedimiento, bien para licencia de maternidad. Siempre va a haber trabas. Es normal que las entidades exijan el cumplimiento de unos requisitos, pero es que en Colombia, más allá de los requisitos, lo que buscan es ponerle la mayor cantidad de palos a la rueda para evitar que el derecho se haga efectivo. Entonces, es clara la norma, artículo 41 de la ley 100 cuando establece a quién corresponde el pago de las incapacidades y en qué proporción. El decreto 1643 del 2013 establece que los 2 primeros días los asume necesariamente el empleador. Del tercer día hacia adelante debe asumirlo la EPS hasta el día 180. Y del día 180,
se presume que ya usted recibió el día 180, que su EPS debe ceder hacia el fondo de pensiones. Ya cumplió la EPS, ya cumplió el empleador. Entonces estamos en el día 181, no, el día 361 hacia adelante, porque dice que le pagaron un año, pero le deben 6 meses, es decir, le deben medio año. Y si sumamos estos días, estamos hablando en total de 480 días más o menos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita, doña Zuli Urrea? Lo más elemental, una acción de tutela, que es el mecanismo más expedito, más rápido, más diligente para que le paguen. Y debe alegar el mínimo vital móvil. Usted demanda vía tutela a su fondo de pensiones y el juez vincula a la EPS. La EPS va a llevar documentación donde dice: yo cumplí como EPS en pagar del día 3 hasta el día 180. Yo cumplí con ese aspecto. Pero del 181 hacia adelante también pagué 6 meses más, o se lo trasladé al fondo de pensiones. Entonces el fondo de pensiones tomó del día 180 hasta el día 360 y le faltarían a usted allí entonces el resto de tiempo para que lo asumiera el fondo de pensiones. Es decir, el fondo de pensiones le pagó la mitad del tiempo, ese año subsiguiente le correspondía a ellos y no lo pagaron todo, pagaron apenas 6 meses. Entonces, dentro de la acción de tutela, el juez va a vincular a la EPS. La EPS tiene pruebas de que ya pagó sus primeros 6 meses y que ellos vuelven a tomarla a usted en el caso hipotético que su incapacidad supere los 540 días. Allí retorna para que sea la EPS quien asuma, quien pague estas incapacidades. Recuerde, doña Zuli Urrea, usted tiene 3 años para cobrar esas incapacidades. Si usted deja que corran más de 3 años sin que haya reclamado, se le puede aplicar el fenómeno de la prescripción extintiva de ese derecho. ¿Por qué? Porque así lo establecen los artículos 488, 489 del Código Sustantivo Laboral, en armonía con el artículo 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Allí le hago esa claridad. Debe responderle la administradora de fondos de pensiones, en este caso por esos 6 meses. Recuerde, en pantalla están nuestras líneas telefónicas para que usted se comunique con nosotros. Dios permita que habiliten dentro de poco con la mayor precaución para que se reactive la economía. Mucha gente está necesitando esto para poder subsistir. Segunda pregunta, doña Zuli Urrea. La segunda pregunta tiene que ver si por el hecho de haberla calificado usted con el 25.5%, usted tiene derecho a que le reconozcan una indemnización por perder capacidad laboral en un 25.5%. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque cuando una persona pierde capacidad laboral inferior a un 50%, hay lugar a una indemnización. Pero esta indemnización únicamente opera si el origen de la patología es laboral. Usted prácticamente descartó, usted dice, esto no sabemos si sea una enfermedad contagiosa. Eso es lo que tendríamos que definir, doña Zuli Urrea. Por eso tome atenta nota de esta explicación. Si usted fue a trabajar y esa es una enfermedad que se puede transmitir de uno de sus pacientes a usted, esto debe entrar como una enfermedad de origen laboral, porque fue con ocasión del trabajo, y así lo establece el artículo 3º y 4º de la ley 1562 del 2012, artículo 3º y 4º, nos hacen la diferenciación entre lo que es un accidente de trabajo
y lo que es una enfermedad laboral. Luego, entendemos que para cualquier otra persona, la enfermedad es de origen común, para cualquier otra persona, de origen común. Pero si usted adquirió o tuvo esa enfermedad haciendo su trabajo de enfermera a domicilio, en este caso entra como una patología de origen laboral. Citemos a manera de ejemplo lo que ha pasado en Colombia a raíz del coronavirus. Es claro que si los médicos terminan contagiados con coronavirus con ocasión del servicio que están prestando en una clínica, en una IPS, cualquiera que sea, esa enfermedad no entra como de origen común, entra como origen laboral y debe la ARL responder por ella. Distinto es que hoy en día ese médico, sin estar trabajando, se afecte o se infecte en la calle del coronavirus. Allí no tiene nada que ver con su trabajo porque no lo adquirió durante el proceso laboral, lo adquirió durante su tiempo de receso, de descanso o estaba desempleado. Para que nos quede claro entonces, señorita Zuli Urrea, su enfermedad es posible que se clasifique como de origen laboral. Si se clasifica de origen laboral, ahí sí hay lugar a reclamar una indemnización. Allí sí hay lugar a reclamar una indemnización. Porque cuando la patología, cuando el accidente es consecuencia de la labor, se clasifica como de origen laboral y debe responder la ARL. Pero si es lo contrario, que su enfermedad entró como de origen común, no hay absolutamente nada que hacer porque lastimosamente, y siempre me he preguntado el por qué, el sistema de seguridad social en Colombia no paga o no reconoce valor alguno por la pérdida de capacidad laboral inferior a un 50% cuando esta es de origen común. No tiene nada que ver el trabajador que se enferme, digamos, con un accidente o una enfermedad general, que enfermarse entonces con uno laboral. Todos van a desear que el siniestro tenga un origen laboral, porque el laboral va a reconocer la prestación, la ARL en ese caso, y si la persona logra pensionarse y tiene buenas semanas, también puede hacerlo por pensión de vejez, o por lo menos le reconocen indemnización si su calificación es inferior a un 50%. Recordemos, siempre que se produzca una calificación que vaya entre 5 y un 49%, hay lugar a una indemnización si es de origen laboral. Siempre que se produzca una pérdida de capacidad laboral entre el 5 y el 49% y sea de origen común, no hay lugar a indemnización. Para que tengamos presente siempre esa parte y de esa forma entonces podamos reclamar. Finalmente, le decimos a la señorita Zuli Urrea, señorita Zuli Urrea, hay que estar atento con la historia laboral. Usted dice, no sé cuántas semanas tengo. No, mi señora, hoy en día cuide sus semanas, cuide su historia laboral, porque eso es representativo de dinero. Eso es representativo de dinero. Y es como yo irle pasándole plata al banco y pásele plata y no lleve un control cuánta plata tengo en el banco. Y el banco después me dice, no, usted tiene acá 200.000 pesos cuando usted ha llevado 1.000.000. Y entonces usted no puede decir no sé cuánta plata tiene. Usted tiene que llevar más o menos su promedio de semanas. De hecho, las semanas que tenemos depositadas en los fondos de pensiones, sean públicos o sean privados, son representativas de dinero, bien para reconocer una pensión en cualquiera de sus modalidades cuando se cumpla con los requisitos, las 1.300 si es en el régimen de prima media con prestación definida, las 1.150 si es en el régimen de ahorro individual con solidaridad. En ambos casos es representativa de dinero. Repito, para que le reconozcan la pensión, Colpensiones 1.300 semanas, fondo privado 1.150 semanas, garantía de la pensión mínima, artículo 65
de la ley 100. Entonces, todos ustedes, señoras y señores, y ahorita en especial a nuestra consultante Zuli Urrea, solicite, les pidan su historia laboral, verifique que la empresa para la cual usted trabajó, cada una de esas empresas le haya hecho los aportes. Si usted considera que hace 4, 5, 8 años trabajando en una empresa X, ¿cuánto tiempo trabajó? 1 mes, 2 meses, 8 meses, 1 año. Verifique que el tiempo laborado corresponda al número de semanas consignados en esa historia laboral. De lo contrario, repito, está perdiendo dinero. Una sola semana que le falte es pérdida de dinero. Partamos de la base que usted venga a 1 millón de pesos. Si usted venga a 1 millón de pesos y le falta una semana que le falte, impide que usted tenga la primera mesada pensional. Es decir, que con una sola semana que le falte a uno está perdiendo, no una semana, está perdiendo 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Si usted devenga 1 millón de pesos mensuales, se va a demorar mientras deposita o consigna esa semana. Todo es significativo dinero. Tomen atención, conserven sus historias laborales cada vez que se termina una relación de trabajo. Y si es continuo su trabajo, de años en la empresa, todos los años o cada vez que usted quiera, cada 6 meses, como quiera, imprima la historia laboral para cerciorarse que allí estén las semanas que trabajó. Muchas gracias, doña Zuli. Nos vamos con el último televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Le agradezco mucho, es regularcito, no puedo decir que lo mejor porque estoy muy aburrido de estar encerrado. Hombre, así nos pasa a veces, pero es por el bien de todo, el suyo, de la familia, porque si no, buscamos por fuera lo que no se nos ha perdido. Y es mejor estar allí, encerraditos, con la señora, bien cariñosos, que tener que buscar una enfermedad que no ha sido controlada en debida forma por fuera. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Mi nombre es Jaime Yepes, doctor. Jaime. Sí, señor. Jaime Yepes. Don Jaime, ¿nos llama de dónde? De aquí del barrio Manuela Beltrán, uno de los sectores más olvidados de los gobiernos. Barrio Manuela Beltrán, hombre, lastimosamente sí, Jaime. Barrio olvidado, pero cuéntame, Jaime, ¿cuál es la situación? ¿En qué te puedo ayudar desde acá, de Tablero Jurídico? Le agradezco mucho al doctor que está para servirnos a la comunidad de los más necesitados. Sí, señor. Mire, la situación mía es esta. A mí me operaron de una enfermedad en el año 90 y recibí ese beneficio de parte de la doctora que en ese momento me sometió pues a una cantidad de exámenes y cosas durante 6 meses. Sí, señor. Para estar seguros cuál iba a ser el procedimiento para mejorar mi salud. La situación llegó al punto donde me diagnosticaron una enfermedad huérfana llamada miastenia gravis. Sí. Después se hizo un procedimiento donde me abrieron el pecho, me sacaron el timo, ustedes ya llamaron eso timectomía. Sí. Y pasaron los días, pero resulta de que el problema mío nunca se ha sido mejorado siquiera al 50%. Mi organismo, por culpa de esa enfermedad, es que yo amanezco como una batería de un carro bien cargadito con fuercitas. A medida que va pasando el día, llegan las 6 de la tarde y ya estoy con un 5 a 10% de fuerzas. Sí. El caso de mi consulta es el siguiente. Después de tantos años, yo escuché hablar de que hay una oficina de bienestar social donde uno va y hace la respectiva vueltas para que lo incluyan a uno dentro de las personas que estamos discapacitados. Pero entonces allá las doctoras me pidieron la historia clínica del hospital departamental. Yo fui, hice el derecho de petición y hace exactamente 14 meses sucedió eso. Hace 14 meses me llegó al lugar donde yo laboro una notificación dando respuesta a mi derecho de petición, diciéndome que tan pronto solucionaran
la búsqueda de eso, entonces me harían llegar los datos para poder que yo fuera a retirar copias de la historia clínica y así sí poder ingresar al grupo de personas discapacitadas. Y entonces llevo ya 14 meses esperando y por ninguna parte. Entonces yo no sé definitivamente qué pasos tengo que seguir o a qué entidades debo de llegar para solucionar eso de poder extraer la historia clínica del año 90 para poder ingresar al grupo de discapacitados. ¿Usted en este momento está trabajando con alguna empresa? ¿Es empleado de alguna empresa? No, yo todo el tiempo he sido persona independiente. Desde que tomé la rienda de mi vida me incliné por la mecánica de motocicletas. Pero usted está cotizando al sistema. En lo absoluto, yo lo único que cotizo es lo poco que me gano. Si yo no trabajo, no gano. ¿Y usted no lo han calificado? Nunca. La única calificación que yo tengo son los cursos de mecánica de motos que hice. No, la calificación me refiero a una valoración que le hacen en su condición de salud para determinar si ha perdido capacidad laboral. Definitivamente no, doctor. Yo me basé solamente en lo que los médicos le dicen a uno cuando va uno al centro de salud todo agotado y le mandan unas pastillitas y otra vez para la casa. Normalmente le mandan ibuprofeno y vuelve otra vez para la casa. ¿Cuál es su edad? 57 años, recién cumplidos. 57 años, perfecto. Nunca ha sido valorado. No, señor. Bueno, hombre, amigo Jaime Yepes, yo le voy a recomendar que usted nos deje el número, no cuelgue, el amigo Edison le va a tomar su contacto y por el interno le termino a dar respuesta porque ya el tiempo se nos acabó. Pero muy agradecido, doctor. Lo que nos queda aquí le voy a orientar un poco. Busque la forma, puede colgar la línea o comunicarse con Edison, me deja el número telefónico allí. Mire, busque la forma de vincularse al sistema de seguridad social. Una persona como usted de 57 años, que ha venido trabajando como independiente, a lo mejor por capacidad económica o a lo mejor por desconocimiento, usted no se vinculó al sistema. Recuerde que con solo 50 semanas cotizadas, 50 semanas equivalen a un año. En el año usted cotiza 51.42 semanas. Hace el esfuerzo, aporta al sistema como trabajador independiente que lo puede hacer y usted después se hace calificar. Se hace calificar de pérdida de capacidad laboral y cumple con los requisitos del artículo 38 y 39 de la ley 100. Es decir, que si lo califican le van a dar, a lo mejor por el tipo de enfermedad, una pérdida de capacidad laboral del 50% o más. Y con esa pérdida de capacidad laboral del 50% ya usted adquiere el rótulo de inválido. Porque para que tenga derecho a la pensión de invalidez requiere haber sido calificado con un 50% y que además tenga por lo menos 50 semanas cotizadas en el último año. Ahora bien, usted nos manifiesta aquí de que fue a la Secretaría de Bienestar Social. Es posible que usted reciba una ayuda, es posible que ya usted esté al portas de ir a la ayuda del adulto mayor, ¿cierto? Que se la van a dar, pero aquí lo hemos manifestado. Recuerde que usted no va a recibir un salario mínimo, usted no va a recibir 500.000 pesos, usted no va a recibir medio salario mínimo. Usted va a recibir, por ejemplo, como adulto mayor, una ayudita, 75.000 u 80.000 pesos mensuales. Usted es el que ve si con eso puede subsistir. Por eso, más allá de las ayudas que pueda brindarnos el Estado a través del libro cuarto del Sistema de Seguridad Social integral, más allá de esas ayudas de los servicios sociales complementarios, usted necesita es una pensión o necesita un ingreso mejor que ese para poder subsistir. Por esa razón, le decía, contáctese con el número interno o a ese celular que aparece en pantalla, describa su caso, deja su número telefónico y nosotros le vamos a llamar porque el tiempo ya se nos acabó, nos dicen por el interno. Don Jaime Yepes,
doña María Armijo, don Luis Carlos, doña Zuli Urrea, entre otros. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Ustedes son la razón de ser de este espacio. Recuerden sintonizar siempre el canal C. El canal C, que le lleva a ustedes la información jurídica a través de Tablero Jurídico. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Un fuerte abrazo, un Dios le bendiga y por supuesto, una feliz tarde. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.